Bueno, buenas noches, compañero Marino, a ti, Randy, a nuestra colega ministra de Trabajo y Seguridad Social y bueno, a todos los televidentes y radioyentes que estamos seguros están acompañando esta mesa para poder actualizarse y tener la información sobre todas las medidas que están relacionadas con la implementación del ordenamiento. Nosotros, un poco el tema que queremos introducir relacionado con los tributos, como bien explicaba, está un poco que engarzado y relacionado con la reforma general de salario. Es decir, qué pasa y cómo se transforman la aplicación de la contribución especial a la seguridad social y los impuestos sobre ingresos personales a los trabajadores, como explicaba la ministra, asalariados, es decir, que reciben salario porque están vinculados a entidades estatales u otras sociedades mercantiles u otras entidades por las cuales perciben también remuneraciones salariales. Yo creo que llegamos a la etapa de ordenamiento también, recordar, con una implementación gradual y ya bastante avanzada de la implementación de estos impuestos y esta importante contribución que es la contribución a la seguridad social, tanto por los empleadores como por los propios trabajadores, y solo recordar que la contribución especial a la seguridad social, que es la que paga el trabajador para contribuir a financiar, como su nombre indica, esa contribución por la cual va a recibir a los años dispuestos, pues una jubilación y una pensión que, como nosotros a veces recordamos, tomando en cuenta también la calidad de vida, la cantidad de años que vive la población cubana, en muchos casos, para no decir prácticamente la mayoría, pues se tiene pensiones por largos años, es decir, las personas transitan por el disfrute de su jubilación y por supuesto de esas pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar con la contribución especial a la seguridad social? Bueno, bajo el principio de generalidad y equidad del sistema tributario, se continuará pagando el 5%. Pero como estamos hablando, que estamos presentes en una reforma general del salario con incrementos también en las cuantías salariales, pues este 5% se aplica a la totalidad de las remuneraciones, insisto, remuneraciones salariales recibidas, es decir, todos aquellos ingresos que se conceptualizan como salario en el caso de los trabajadores de las entidades estatales. Recuerdo que en determinados sectores se pagaba el 5% a partir de 500 pesos, es decir, las personas que ganaban 500 pesos, pues no tributaban, tomando en cuenta la jerarquización que ha tomado el salario y los incrementos en estas cuantías, pues reviste importancia de que todos aportemos, por supuesto, solidariamente a esta contribución especial de la seguridad social y ratificar que se mantiene la que aportan los empleadores. La ministra decía, el presupuesto de la contribución de la seguridad social es millonario, yo diría que es uno de los más altos, porque estamos hablando de que el presupuesto sustenta a través de la seguridad social y del presupuesto central, pues las pensiones y jubilaciones de más de 1.600.000 personas que van a estar beneficiados con este incremento salarial y por tanto verán cuando expliquemos aquí el presupuesto cuántas veces y qué escala entonces toma el gasto de estas prestaciones a largo plazo y también las de corto plazo para poder garantizar todos los beneficios que le vamos a dar a la maternidad y que también se financien desde ese presupuesto. Ya eso vendrá, ministra, entonces, en este salario que las personas cobrarán a principios de enero, que es el de diciembre. Ya empezarán a pagar todo exactamente, ese 5%. Esta contribución se aplica desde el salario correspondiente al mes de diciembre, que en diciembre lo que van a recibir es un anticipo, como explicaba la ministra, y en enero el pago efectivo de la diferencia. Ahora, el impuesto sobre ingresos personales. El impuesto sobre ingresos personales se venía aplicando también sobre determinadas cuantías y, como se explicaba incluso ayer por el compañero Marino, también tiene transformación importante en los trabajadores asalariados. Porque ¿qué teníamos como regla? Bueno, un mínimo exento, que
que era de 2.500 pesos. Es decir, aquel trabajador que en el caso del sistema presupuestado ganara 2.500 pesos y en el caso del empresarial, por los diferentes conceptos por los cuales él recibía remuneraciones salariales, también lo hacían, pues no pagaban este impuesto y lo pagaban a partir de esta cantidad. Pero no había tramos en el pago, se aplicaban directamente los porcientos establecidos a la totalidad del salario recibido después de los 2.500 pesos. Bueno, eso es una de las cosas que también se transforma en el impuesto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para lograr esa coherencia y esa correlación que se hablaba entre el salario y los precios, también tuvo que insertarse el sistema tributario y reconocer entonces un mínimo exento superior al que está hoy actualmente establecido, para que realmente esa capacidad de compra de la persona no se afecte y para dejar un importe que pueda financiar los costos esenciales de vida de nuestros trabajadores en cualesquiera de los sectores. Y lo voy a dejar ahí, porque también hay cambios importantes en cuanto al incremento de este mínimo exento en los trabajadores del sector no estatal. Usted decía ahorita, nos hace falta más mesas. Yo creo que para el tema tributario vamos a tener que utilizar, porque también hay transformaciones importantes en sus adecuaciones en el pago de impuestos. Entonces, este exento, que no es otra cosa, lo voy a traducir, que cuál es el importe de salarios que no va a estar grabado bajo ningún concepto, quiere decir que no va a pagar este impuesto. Son aquellos trabajadores que ganen por concepto salarial hasta 3.260 pesos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se gana más que 3.260 pesos? Bueno, ahí entonces entra a aplicarse el impuesto, pero por el exceso y no por la totalidad de ese ingreso. Por tanto, ¿qué es lo que dispone la normativa? En este caso, la resolución 310 del Ministerio de Finanzas, que el exceso de 3.260 pesos y hasta 9.510 pesos, pues se aplicarán una tasa, un tipo impositivo, un porciento de del 3%. Pero insisto, sobre ese exceso. Sí, por tanto, después de 3.260, si quieres ponemos el ejemplo, sí, porque a mí me gusta que quizás desde el ejemplo lo ponemos mejor. Aquí ven, por 3.260 pesos no se va a pagar impuestos. Es un trabajador que gana 5.000 pesos en el mes. Ahora, esto es un trabajador que gana 5.000 pesos. Sus primeros 3.260 pesos no están grabados. Pero el exceso, es decir, la diferencia que hay entre 3.260 y hasta 5.000 pesos, que es 1.740 pesos, se grava con un 3%. Por tanto, pagaría de impuestos sobre ingresos personales 52 pesos con 20 centavos. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que ganarían más de 9.510 pesos? Que además refiero serán los de las menores cantidades. Estamos hablando ya de directivos, estamos hablando de personas que llegan a las escalas más altas también por los grados científicos, como explicaba la ministra, y aquellos pagos que se quedan. Bueno, el exceso entonces de 9.510 se le aplica una tasa superior. Recuerden que hay un principio en la tributación, que el que más gana más aporta en función de que tiene mayor capacidad contributiva para aportar a un presupuesto, que después estaríamos hablando en otra mesa sobre él, netamente social, que lo que hace es redistribuir en función también de los servicios básicos esas riquezas, y por tanto pagaría un 5%. Entonces, como ven en el ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de un trabajador que gane 10.000 pesos en el mes, por los 3.260 pesos no paga, estamos hablando de ingresos mensuales, sí, no paga impuestos. El exceso hasta 9.510 serían 187.50 y los restantes serían 24.50 para 212 pesos. Por tanto, es una escala progresiva que, a diferencia del sistema actual, y por tanto es más beneficioso, paga solo el impuesto por la diferencia del exceso. Yo, en términos
de tiempo, porque también queremos hablar y ampliar el tema de cómo se engarza la correlación también de los precios con la nueva reforma general de salarios. Quiero explicar que hay otras transformaciones. Se ha emitido un decreto ley con las principales modificaciones y adecuaciones tributarias, pero solo precisar aclaraciones de carácter general muy rápido. En primer lugar, sí va a haber una adecuación importante de la carga tributaria. El compañero Marino ayer se refería a él, sí, cómo no, precisamente para los trabajadores de las formas de gestión estatal, desde el sector de las formas productivas, es decir, nuestros productores individuales, nuestros artistas, nuestros trabajadores por cuenta propia, que va a partir de reconocer el 100% del gasto deducible, es decir, que se puedan descontar. Después vamos a entrar en más detalle cuando lo hagamos, todo el gasto que se genere en función de la actividad, justificando su 80% y reconociendo este mínimo exento que supera el 10.500 anual que hoy tienen establecidos, porque estamos hablando de un mínimo exento de un poco más de 39.000 pesos en el año, que le permiten entonces también poder costear sus principales necesidades y tener una determinada cantidad para ese costo de vida. Pero bueno, ya en los detalles entraremos. Pero una segunda aclaración, que a través también de nuestras cuentas en Twitter, la del Ministerio de Finanzas, la de la aduana, la de los compañeros, incluso la nuestra, lo hemos ido aclarando, porque siempre fuentes dañinas y subversivas que falsean la realidad cubana y falsean también lo dispuesto en la normativa cubana, pues han planteado que en Cuba se ha producido con el ordenamiento monetario un incremento del pago de los aranceles de aduana, es decir, un incremento del impuesto aduanero, y tengo que informar aquí que eso no es cierto. Se han emitido 2 resoluciones que están regulando cuestiones de la adecuación del pago de los aranceles al ir a la unificación monetaria y cambiar, es decir, al eliminar el CUC, y teníamos normativas donde se hacían alusión primero a esta moneda, y en segundo lugar, precisamente para no afectar a los pasajeros, sobre todo a los residentes cubanos, a los residentes permanentes en el territorio nacional en su primera importación, se modificaron los porcientos a pagar dentro de los 1.000 pesos, del diseño de los 1.000 pesos que las personas pueden traer como equipaje acompañante, para que puedan seguir pagando el arancel en los mismos importes que se hacen actualmente. Por tanto, es algo que me veo también en el deber de informar, de actualizar, aunque también de estas 2 resoluciones vamos a dar más detalles posteriormente. Y también tengo que hacer otra aclaración que anda un poco a partir de algo que se está diciendo que no es así, y es el tema de que se plantea de que Cuba comienza a pagar, y por el ordenamiento monetario, un 4% a los cubanos que están en el exterior, es decir, y que tienen residencia en Cuba. En primer lugar, la ley 113 del sistema tributario, vigente desde el año 2013, establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% por los ingresos obtenidos a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional, es decir, con una residencia permanente, que vayan al exterior a laborar, y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales, sino en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse, que se han esperado tener creadas las condiciones para ir implementando el pago de ese impuesto. Está desde el 2013 en ley, ahora es que se va a implementar. No, y no es solo el del tema de implementar, incluso seguimos trabajando en crear esas condiciones. Es que transformamos los artículos de ley, porque hablaba también del peso convertible, claro, y hablaba que en el momento de que nosotros implementemos ese impuesto del 4%, insisto, por laborar, no por estar en el exterior. Fíjense la sutileza, por eso me veo obligado un poco a esclarecer ese tema aquí. Lo que adecuamos en la normativa, lo que se adecua por el decreto ley modificativo de la ley tributaria, es que la cuantía mínima
a pagar, aun cuando hay un 4%, estaba expresada en la ley tributaria en pesos convertibles. Se decían que eran 20 CUC mensuales y lo que se hizo fue transformar ese artículo a 500 pesos mensuales a partir de la tasa de cambio vigente con la moneda extranjera, en este caso con el dólar estadounidense, a 24 pesos. ¿En qué punto está la aplicación de ese impuesto? Bueno, incluso está enunciado en la ley del presupuesto de este año, de crear las condiciones para comenzar a aplicarla sobre todo a los atletas nuestros, porque esto es un impuesto que tiene determinados requisitos que cumplir, tiene que haber una contratación, tiene que justificarse, tiene que probarse de que hubo una contratación en el exterior, e incluso se está en el proceso y se ha hecho un proceso de encuentros con buena parte de nuestros deportistas a partir del perfeccionamiento y la actualización de la política de ingreso de nuestros deportistas, y estamos en la fase de creación de condiciones para la aplicación de ese impuesto a los deportistas que se contraten en el exterior con las particularidades propias que se establecen, insisto, en esa ley nuestra del sistema tributario. Hasta aquí un poco las precisiones que queríamos Importantes hacer. aclaraciones, ministra, porque evidentemente también hay versiones interesadas de algunos de estos temas. Pero bueno, entremos en el tema precio, tema que decíamos ayer, se robó un poco la arrancada de este proceso de ordenamiento, y su corrección y su tratamiento son parte importante de lo que nos toca ahora por delante en la implantación del ordenamiento. ¿Cuáles son las principales transformaciones que tiene el tema precios dentro de la tarea de ordenamiento? ¿Cómo se ha ido trabajando este complejo tema para ordenarlo en el país? Sí, Randy. Bueno, nosotros solo quizás puntualizar, compañero Marino en la tarde-noche de ayer, un poco que nos dejó abierto el camino, sobre todo fundamentando los principios en que se ha trabajado el diseño de los precios y sobre todo en los elementos que influyen en lograr corregir, es decir, hacer la corrección de precios y eliminar las distorsiones también que hay de precios en la economía, a lo cual va a contribuir, como se ha dicho, el ordenamiento monetario y cambiario. En primer lugar, dentro de la corrección de precios, tener en cuenta de que va a haber un crecimiento de los precios. Estamos hablando de que hay una tasa de cambio contra un dólar de 24 pesos única en el país, es decir, va a haber una expresión de incremento de los precios en primer lugar en el sector productivo, en el sistema empresarial y en el sistema de las entidades y sobre todo de los productos importados. Y estamos hablando que las importaciones tienen una influencia en los costos a partir de esa tasa de cambio, puesto que crece de 1 a 24 veces. Y por tanto, esos costos unidos a una reforma general de salarios van a producir que crezcan los precios y sobre todo los precios de los productos, de los insumos, de las materias primas que se importen a partir de la nueva tasa de cambio. Para eso, que no es otra cosa que el impacto de esa devaluación más la reforma salarial, como se explicaba, se han diseñado medidas de contención y medidas antiinflacionarias, porque acuérdense que hay dos grandes elementos, yo creo reiterarlo, que provocan el incremento en los precios, pero el diseño tiene como objetivo lograr un incremento hasta los niveles deseados para que la inflación no se vaya por encima de esos equilibrios macroeconómicos que el país necesita mantener y sobre todo para que pueda estimular, como se explicaba el compañero Marino ayer, la eficiencia en nuestros sectores productivos y que realmente el salario sea un motor impulsor para la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia. Por tanto, para evitar, hay dos grandes medidas que son antiinflacionarias que la vamos a estar explicando muy rápido. Uno, la centralización de los precios, tanto mayoristas como minoristas. Cuando me refiero a los mayoristas, digo que son los precios de las producciones y servicios de carácter transversal en la economía y que tienen un alto impacto. Combustibles, por ejemplo. El combustible, por ejemplo, el agua,
por ejemplo, es decir, los servicios de abasto de agua, porque toda la economía tiene que utilizarlo, incluyendo la población. Dígase porque utiliza un servicio de transportación, aunque no sea directo, o dígase porque utilizan vehículos propios. Y también se fijan límites de crecimiento a los precios mayoristas descentralizados, es decir, aquellos que establecen los niveles facultados para determinar precios, las administraciones locales, la propia empresa, las propias unidades empresariales de base y las órdenes, y limiten el crecimiento de las tasas de márgenes comerciales. ¿Por qué? Porque hay un incremento importante en el costo y, por supuesto, tú no podrías aplicar hoy la misma tasa de margen comercial. Pongo un ejemplo, una tasa de margen comercial de un 12% en las condiciones actuales, que los costos se formaron, ¿ya?, sobre todo los de importación, a una tasa de cambio de 1 por 1, y no existe un incremento salarial de hace más de 10 años en esa empresa. Cuando usted va a aplicar ese margen comercial, obviamente a una base mucho más incrementada, pues entonces estás corriendo el riesgo de generar un nivel de utilidad que no se genera por la propia eficiencia, exacto, sino por un crecimiento en los precios, a partir de que el porciento de tasa de margen comercial te da para cubrir tus obligaciones, tus compromisos y una utilidad que no responde realmente a esa eficiencia, porque hay que poner contención en todos los sectores, insisto, para que la utilidad, para que la eficiencia y la rentabilidad de las producciones salgan realmente de la generación de riqueza y de producciones tangibles y materiales, y no a costa de incremento de precios. Ese principio ayer, Marino, es el muy hecho de que el 92% de esos ingresos vienen del comercio estatal, vienen de la producción estatal, pues si el Estado ejerce ese control, pues exacto. Ayuda. Entonces, ¿no? Son medidas de carácter, fíjese que hasta ahora estamos hablando de medidas de carácter financiero, de medidas regulatorias de precios, que además son de práctica usual ante procesos como estos y de estas dimensiones. El otro elemento que hay que tener en cuenta en esa formación y en esa corrección de precios es que los precios nos tienen que dar señales del mercado, pero tienen que darle señal al productor, al prestador de servicios y a comercializador final. Por tanto, nosotros tenemos que lograr esa conexión. Muchas veces hablamos aquí de que estaban desconectados el precio mayorista con el precio minorista, incluso por los altos subsidios que pagaba el presupuesto del Estado, que paga hasta hoy el presupuesto del Estado, que un poco te distorsiona realmente el poder llevar hacia la cadena final los reales costos. Y las entidades, buscando precisamente esa eficiencia, tienen que tener en cuenta también los precios de referencia, pero no solo los del mercado externo, sino también la competencia dentro del mercado interno. Entonces, pues dentro de las transformaciones ya hablábamos tanto del incremento de los precios como de los salarios, y también la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. ¿Por qué nosotros insistimos tanto? Fíjense que se viene hablando constantemente de esta eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, porque en determinada medida, al tener la dualidad monetaria y cambiaria, nos veíamos precisados a cubrir parte de esos costos por el no reconocimiento de una tasa que pudiera pues dar una mayor cercanía a los costos reales de esas exportaciones sobre todo, y en el caso de los importadores no transparentaba realmente el costo de gastar divisas y que generan esa importación. Y entonces, pero nosotros tenemos que tener claro de que en esa eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, estamos dejando un grupo de productos y servicios subsidiados en primer lugar para proteger a la población, porque son de alto impacto. Aquí es un poco que se elimina la distorsión de tener subsidios intermedios hacia el sector empresarial, que también es antiinflacionario como medida, y a dónde vamos a proteger determinados productos y servicios básicos, que como explicaba la compañera Martica, ministra de Trabajo, tenemos que
ir creando las condiciones para que esos subsidios que vamos a seguir otorgando desde el presupuesto estatal se conviertan en subsidios a personas y no en subsidios a productos. Ajá. Entonces, en ese sentido, vamos a mantener la conquista. Ahora, en precios, son tantas las regulaciones que hemos tenido que actualizar, que estamos hablando que de las 60 resoluciones que en función de la tarea ordenamiento de normas jurídicas emite el Ministerio de Finanzas, 30 son para los tratamientos de los precios y tarifas a la población. Yo, en aras incluso del tiempo, en las presentaciones sucesivas se podrán ver cómo hemos ido ordenando las emisiones de resoluciones, tanto las resoluciones generales como las resoluciones específicas. Cuando digo generales, porque vamos a regular precios mayoristas, precios minoristas, incluso dando la facultad de descentralizar precios también a los gobiernos y a las autoridades locales, y también como regulaciones específicas está el tratamiento a los precios de acopio. Ya el compañero Marino explicaba los principios esenciales, los elementos fundamentales en este tema de los precios de acopio. Hay un grupo de resoluciones nuestras, primero que rigen los precios mayoristas centralizados, que son los precios que se centralizan en el sistema, que son de los productos y servicios del sistema empresarial, y como decíamos son los de alto impacto. Ahí está todo lo que tiene que ver con la energía, desde el combustible hasta la energía eléctrica, las barras de acero, palanquillas, cemento, azúcares, mieles, alcoholes, es decir, que de alguna manera guardan relación. ¿Son 42 productos los que están centralizados? Son 42 productos en el MFP mayoristas centralizados, porque hay otros productos también de impacto que se centralizan en el comité ejecutivo. Y de ellos hay 18 que atraviesan la economía del país. Y hay otros que se centralizan el precio mayorista para lograr la protección que se quiere al centralizar el precio minorista. Y muchos de ellos vienen acompañados del sostenimiento de ese subsidio. Insisto, como medida antiinflacionaria para proteger a la población. Estamos hablando de la centralización de precios, por ejemplo, de la canasta familiar nomás. Suben los precios, pero centralizadamente, porque también hay una contención en el crecimiento de esos productos. También, ¿Qué particularidad tiene la formación de los precios en el caso del acopio, ministro? Bueno, en el caso del acopio, que era un poco lo que te iba a explicar, primero estamos hablando de producción de alimentos, prioridad para el país, y esta medida de regulación de los precios de acopio y de transformación en los precios de acopio se insertan también en un grupo de medidas y políticas que se han ido aprobando en la estrategia económico-social para acelerar, incrementar y potenciar la producción de alimentos, porque no podemos verlo alejado de que el país, una de las medidas más importantes de la estrategia económico-social es el ordenamiento monetario, cambiario y financiero, pero estamos insertados en otro grupo de medidas en función de áreas de resultados clave, áreas clave de la economía del país, y esta es la primera. Por tanto, hubo que hacer especificidades con los precios de acopio, explicar que lo primero que va a pasar con los precios de acopio es que hay un grupo de precios de acopio que se descentralizan a nivel de empresa. El compañero Marino lo explicaba ayer. Es decir, ¿cuáles son los precios de acopio que se mantienen centralizados? Los de las producciones de alto impacto. En primer lugar, los productos exportables, por la importancia que tiene de mantener, por ejemplo, las producciones con el tabaco, con el café, con la azúcar y la caña, por supuesto, como materia prima de esa azúcar, y aquellos productos de alto impacto en la alimentación de la población. De manera que el precio reconozca también el estímulo y la prioridad que el país le da para poder generar esas producciones y acopiarla. Ahora, en la formación de ese precio de acopio, muy rápido, porque ayer se explicó, se reconoce en el costo para los precios de acopios que se van a pagar hoy, en primer lugar, el incremento de los precios.
Y por tanto ese es el resultado de la devaluación. Y también se ajusta el gasto de la fuerza de trabajo en la que incurren las formas productivas y los productores agropecuarios, porque también, es decir, los mercados pueden que estén segmentados, pero no están aislados, estamos en el país, y si las personas que trabajan la tierra y que son trabajadores y ayudan a esas formas productivas, a las cosechas, van a decir, bueno, yo también necesito que se me pague más para poder llevar a cabo mi proyecto de vida, para poder financiar mis costos de vida, y por supuesto hay un reconocimiento a ello. Y lo otro es que se forman precios de acopio tomando en cuenta las señales en mercado. Y digo esto porque a cada producto de eso se le hizo un estudio y un análisis de su referente en el mercado internacional. ¿Ya? De ahí que incluso haya 5 productos que se quedan subsidiados parcialmente por el presupuesto del Estado, pues hoy los niveles de rendimiento y el precio de acopio que hay que pagar, pues rebasa ese mercado de referencia a partir incluso de reconocer calidades. Ahora, muy importante, se mantienen los niveles de utilidades actuales. Es decir, hay un reconocimiento en los costos, pero a esa forma productiva y a ese productor se le respetó, cuando hablamos de nivel de utilidad, es en términos absolutos. Es decir, en importes de dinero se respetó esa utilidad, y aquí también se hacen adecuaciones muy importantes de la carga tributaria. Se mejora en ese aspecto. Previsto, yo digo porque hay bastantes en el sentido de que realmente puedan asimilar estos incrementos de los costos, porque además si hay un sector que tenemos que ayudar a compulsar, también es el sector agropecuario, pero es para mejorar rendimiento, es para que nuestros campesinos reconozcan también esa voluntad del Estado cubano en ayudarles también a preservar sus ingresos, su utilidad, pero que también necesitamos que aumenten entonces su rentabilidad y sus niveles productivos. No me quiero detener en el sistema tributario porque vamos a estar aquí explicando el sistema tributario que le vamos a aplicar, y además la semana próxima en la Asamblea Nacional, ahí se va a analizar y se va a poner a la aprobación del Parlamento cubano un grupo de medidas tributarias que adecúan el pago de los impuestos en este importante sector. Y bueno, vamos a estar aquí como siempre después. El 18 está de nuevo aquí con nosotros hablando de presupuesto, así que estaremos hablando. Exactamente. Le propongo entonces hacer un breve alto para regresar hablando de otros temas importantes como pueden ser los precios minoristas, los mayoristas, los subsidios, que son temas de mucho interés también para todo nuestro pueblo. Siga aquí con nosotros en la Mesa Redonda. Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, antes de entrar en precios minoristas, mayoristas, subsidios, temas que tenemos para el momento final de nuestra mesa redonda, el compañero Marino también quiere hacer algunas precisiones en este ámbito. Bueno, hasta ahora se ha estado hablando de precios mayoristas en lo fundamental. La ministra va a empezar a explicar ahora los precios minoristas. Pero yo quería decir algo bien rápido. No hay nada más complicado en una economía que la categoría precio. Vaya, casi que es más fácil hacer una reforma de salario que ordenar los precios. Porque ahí tú la diseñas, tienes cálculo. Entonces en el mundo eso se resuelve de otra forma.
Esos precios los pone el mercado decide. Y sálvese el que pueda. Quien pueda comprar, compra, y quien no, no. Hay una gran teoría de mercado de competencia perfecta que en la práctica no existe. Porque teóricamente para que haya un mercado de competencia perfecta tienen que estar igual la oferta y la demanda. Y como eso no existe, en la práctica cuando falta un producto la gente se mueve a otro producto que le satisfaga ese valor de uso. Entonces, es una categoría sintética. Si en algún lugar todo el mundo, si en alguna categoría económica todo el mundo tiene vínculo con ella, es exactamente con los precios, asalariado o no. Entonces lo que quería adelantar que eso es extremadamente complejo. Y aquí, como dijo la ministra, se están dando pasos grandes, importantes. Primero, estamos abandonando el famoso método en lo fundamental de formación de precios por método de gasto. Aquí hay un paso importante. Recuerda que durante mucho tiempo dijimos los costos más los gastos más 1%, eso es lo que da la utilidad. Y eso no es correcto. Cuando la ministra hablaba de precios centralizados, ella habló de 44 productos. Entonces, fíjense, se quedan centralizados 44 productos. A muchos le podrá parecer que todavía son muchos. Pero imagínate 44 productos en todo lo que se vende en una economía. Exacto. En mi opinión es mínimo. Y además son claves, es mínimo, porque ella lo explicó, son transversales. ¿Tú te imaginas que hubiéramos liberado el precio de los combustibles, que tiene una participación importada grandísima? Eso cogería los costos empresariales y los elevaría. Son 44 productos que, como bien ha sido explicado, es porque son transversales en economía. Ahora, el resto de los productos se flexibiliza la formación de precios. A mí me parece que en términos de precios se está dando un paso extremadamente importante. Como es extremadamente importante el paso de que se pague impuesto por el exceso después del mínimo exento. Eso es un paso también y tenemos que ir poniendo las cosas integralmente. Ahora, ¿cuál es el tema de poner límites de precio? Se habla que va a haber un crecimiento de los precios mayoristas en el orden de 12 veces. Pero hay ramas de la economía que van a crecer 7, y hay ramas de la economía que van a crecer 12, y hay ramas de la economía que van a crecer 13, incluyendo la inversión extranjera. Porque se dice que hablamos poco de la inversión extranjera y para todo eso hay un proceso de capacitación con la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que estamos aspirando? Primero, poner en determinadas ramas límites de crecimiento de precios. Y también tenemos que avanzar con el empresariado cubano que tenga capacidad de negociar esos precios, que hasta ahora ha sido algo que no hemos hecho mucho. Y yo pienso que se va a lograr, porque la ministra de Trabajo dijo, la parte móvil del ingreso en lo fundamental es la distribución de utilidades. Y mientras mis materias primas sean más baratas, más utilidades yo tengo. Entonces el empresariado lo vamos a dejar también para la discusión del Día de las Empresas. Y un elemento que no quiero que se me olvide. Estas contenciones de precios no tienen que ver nada con las exportaciones, como dijo la ministra. Todo el que exporte $1 recibe 24 pesos. Por tanto, entre mejor precio usted pueda lograr para su producto en el mercado industrial, más ingresos va a tener en moneda nacional, porque ahora el nuevo tipo de cambio no es 1 y es 24. Entonces, es importante esa relación alrededor del precio que se está haciendo, algunos centralizando, porque son transversales, otros dando facultad de negociación con determinados límites, y otro importante que todo el exportador va a recibir 24 pesos por dólar de ingreso. Y se explicó muy bien el tema de los productos agropecuarios. Son 30 productos agropecuarios, los más importantes. Los otros se descentralizan y lo tendrán que pactar las empresas de la agricultura con la base productiva. Pero esos 30 están centralizados, pero todos tienen crecimiento. Aquí hay ejemplos, Macy los puso. Yo siempre pongo el mismo. La tonelada de maíz seco hoy vale 8.600 pesos y va a 14.000. Y si multiplicáramos el precio del producto importado por el tipo de cambio, deberíamos estar pagando 7.000, 8.000 pesos y vamos a pagar 14. Eso es protección al productor nacional. Estímulo para que... De alguna manera está previsto determinado nivel de protección, buscando eficiencia para todo el mundo. Es vulnerable, como dijo la ministra,
Las empresas con su crecimiento, los precios, y los productores un nivel de subsidio por las condiciones que tenemos todavía tecnológicas, pero en términos de precios también se expresa determinada protección a los productores nacionales. Gracias, Marino, por estas precisiones. Creo que amplían también la posibilidad de entendimiento de lo que estamos hablando, que como ustedes señalaban, bueno, hemos estado hablando sobre todo de precios mayoristas hasta ahora, ministra. En los precios minoristas, ¿qué efecto hay? ¿Qué cambios hay en esos precios minoristas? ¿Y cómo se entroncan esos precios a la nueva escala que vamos ahora con los subsidios que se van a mantener para algunos servicios, para algunas cosas vitales de la población? Bueno, en primer lugar, reiterar lo que ya hemos explicado, es decir, también los precios minoristas tienen el efecto de la devaluación y por supuesto se incrementan los precios porque además se acerca más su conexión con el precio mayorista que ya tiene ese efecto del incremento de los precios y además tiene la incidencia de una reforma general de salarios que incrementa los gastos de las entidades que prestan los servicios o comercializan estos productos. Por tanto, los principios de contención para los precios minoristas en función de que la inflación no nos rebasen los equilibrios son los mismos. ¿A cuál es la diferencia? En que se produce un incremento en los precios minoristas también con niveles de crecimiento, pero con un traslado importante del costo real de los mayoristas. Y donde el Estado, a través de los organismos correspondientes, sobre todo del Ministerio de Finanzas y también de una nomenclatura de productos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, va a mantener centralizados los precios de los productos con alto impacto en la población. Pero también tengo que decir que uno de los problemas que se resuelven con estos nuevos elementos, con estas nuevas medidas de precios, es que logramos igualar los precios en los mercados. Nosotros, uno de los problemas que teníamos también como influencia de la dualidad monetaria y cambiaria, era que el mismo producto tenía precios distintos según el tipo de mercado en donde se desarrollara. Era un problema contable y era un problema que podía atender a la corrupción también. No solo a la corrupción, no solo al descontrol, sino también a no preservar los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque se daban las condiciones también para violentar el precio que debería tener esos productos. Y por tanto, esto también tiene que hacer, sobre todo para los precios descentralizados en el sector minorista, tiene que ser también un elemento de competencia. Por tanto, nosotros tendríamos los productos básicos de mercado a precios iguales y los que no, por supuesto, tienen que tomar como referencia los restantes precios. Aquí también se centralizan un grupo de productos que incluso una parte de ellos inicialmente van a estar centralizados para un tema de protección a la población y al mismo tiempo porque vamos a ir evaluando los efectos inflacionarios que puede dar eso en el crecimiento de los precios para incluso el traslado también de los mismos. Entonces, en primer lugar, se van a mantener centralizados, aunque crecen, los precios de la canasta familiar normada. Estamos hablando de la libreta. Hay un crecimiento de los precios, nosotros trajimos unos cuantos que se pueden ir dando y estamos hablando, como decíamos, de igualdad de los precios. El arroz que se vaya a vender, si es importado en la canasta normada, en la libreta, pues valdrá 7 pesos. Y cuando pues volvamos a tener un nivel de oferta de arroz en el mercado liberado, pues también valdrá 7 pesos. Mientras que el nacional va a valer 6 pesos, tanto por la canasta familiar normada como por el mercado liberado. Así nos pasa con el aceite vegetal, con los frijoles importados, tanto normados como los liberados, y sobre todo los frijoles negros, el azúcar, el pollo. Hay un grupo importante de productos que hoy se expenden dentro de las cadenas de tiendas que también se quedan centralizados y toman y mantienen su valor actual. Después también me voy a referir a ellos, pero estamos hablando de que sobre todo los más necesarios para la vida, mantienen su valor actual.
Entonces, hay otro grupo de productos que también crecen, como es los que no son tan necesarios para la vida, sobre la base también de límites de contención, como son la cerveza, las bebidas alcohólicas, los cigarros y otro grupo de productos que no son necesarios. Entonces, recapitulando, hay un grupo de productos de alto impacto y esenciales que se mantienen centralizados, y hay otro grupo de productos y servicios cuyos precios se fijan centralmente, pero que van a tener lo que nosotros denominamos subsidios totales o parciales, y que al tener subsidios totales o parciales mantienen, Randy, sus precios actuales. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la dieta de los niños. Todos los productos que los niños reciban por la canasta familiar normada, conforme es hoy, van a mantener sus precios actuales, y el presupuesto subsidia esos productos de los niños. Estamos hablando de las dietas de las embarazadas, de las dietas de enfermedades crónicas, de la retrovirosis, y eso lo asume el presupuesto del Estado. Estamos hablando de los calzados ortopédicos y profilácticos, estamos hablando de los subsidios, de los servicios de óptica, y que por tanto su precio y su costo real van a seguir subsidiados por el presupuesto. Así pasa con un grupo de servicios, tanto de transportación aérea, que tienen subsidios parciales, es decir, aquí se incrementan, pero no en la totalidad. No es el costo real. El costo hacia la población, porque como explicaba más el compañero Marino, la empresa que presta el servicio recibe el real costo. Una parte se paga por la población y otra parte viene y la financia el presupuesto del Estado, hasta tanto avancemos, insisto, hasta el subsidio a las personas que lo necesitan. Así tenemos el transporte, los servicios de incineración, los servicios fúnebres, es decir, otro grupo de servicios, los servicios de electricidad, que de lo cual sabemos y estamos al tanto de que hay un grupo de criterios al respecto, sobre todo de preocupaciones, de dudas que tiene la población por el incremento del precio de las tarifas eléctricas. Yo creo que hay un grupo de elementos que ya se han dado, se van a reiterar. Incluso el compañero Marino me solicitó poder un poco ampliar, porque ayer se dieron un grupo de elementos, pero también hay otros más. Pero nosotros solo recordar de que hay un incremento parcial del real precio que toma la tarifa eléctrica. El presupuesto del Estado está financiando, y cuando nosotros decimos financiar es pagar ese consumo en un poco, casi de 18.000 millones anuales. Es decir, yo iba a decir un poco más de 17.000, no, pero es que son 17.800 millones que se van a utilizar desde el presupuesto para cubrir los costos reales de esa electricidad que toma su valor real. Es que también tenemos que reconocer que teníamos una tarifa extremadamente subsidiada y extremadamente financiada por parte del presupuesto. Y lo segundo que me quiero referir con relación a el incremento de las tarifas eléctricas, porque compañero Marino va a dar un grupo de elementos, es que también tenemos que ir intencionando políticas, acciones en función del ahorro, en función realmente de la racionalidad del consumo en determinados servicios que tienen un alto costo y que realmente nos tiene que también llamar la atención por un principio también de solidaridad y de racionalidad. Y cuando llevamos a también aplicar políticas que incentiven pues el ahorro, tenemos entonces que buscar esos elementos. Quería dar estos dos fundamentos antes de concluir el tema de los precios minoristas, para que un poco se conozcan. Me decía el compañero Marino que quería ampliar al respecto. Bueno, Randy, yo creo que las dos mesas redondas que hemos dado demuestra que parece que nos vamos a pasar el mes de diciembre dando explicaciones. Mientras sea bueno para dar información. Los temas son complejos. La ministra ha dicho toda la parte tributaria la voy a dejar por... Ayer yo pretendía hablar de las empresas y tampoco pude porque el tiempo se acabó, pero tendremos que ir dando la información un poco. Hoy hay muchas opiniones en las redes sociales sobre el tema de la tarifa eléctrica. Yo ayer traté de explicar un grupo de cosas y hoy voy a retomar. Por ejemplo, hoy había preocupaciones porque si lo que se usa para generar electricidad
en lo fundamental es el crudo de producción nacional, que no es importado porque se plantea que suben tanto los costos. Eso me lleva me da la percepción de que las personas entendieron bien que todo lo importado se multiplica por 24. Recuerda los 9.900 millones por 24, los 213.000 millones. El problema es que el crudo nacional se utiliza para la generación de electricidad, pero extraer el crudo tiene componente en divisa y cuesta. Y hay empresas extranjeras que están viniendo también en esta También, extracción. de todo. Y hay que pagarlo en ocasiones como referente con los precios del mercado mundial. Y lo que sí no es correcto es que el 80% de la electricidad en Cuba se genera con crudo nacional. Eso tiene una combinación. En este día de hoy, en este instante, en la generación, números redondos, se están usando 4.100 toneladas de crudo hoy, 5.200 de fuel importado y 1.200 toneladas de diésel importado. Eso anda en el orden de 10.500 toneladas. Por tanto, si el crudo nacional son 4.100 toneladas, se está moviendo en el entorno del 40%. La participación del crudo en la generación de electricidad está en el orden del 40-45% en un balance energético anual. Nosotros producimos crudo y producimos gas equivalente que se convierte porque se utiliza también para la generación de electricidad. Es decir, no es exacto decir que toda la electricidad o un 80% se genera con crudo nacional. Ese es un elemento. Por tanto, los costos de generación de electricidad son altos. El país viene haciendo inversiones en plantas térmicas más eficientes. Si lográramos tener el 24% de la matriz de generación en el 2030 con fuentes renovables, los costos bajarían y bajarían, por supuesto, la tarifa de la electricidad. Si bajaran los precios del combustible en el mercado mundial, también pudieran bajar. Y todas esas alternativas se tienen en cuenta. Ahora, yo quiero decir un ejemplo que ayer puse y lo voy a retomar. Hoy, como dijo Macy, 1 kilowatt de electricidad vale 9 centavos. El que consume 100 kilowatts paga 9 pesos. Y mañana vale 40 centavos. El que consume 100 kilowatts de electricidad le va a costar 40 pesos. Volvemos a decir, no podemos seguir hablando de precio por un lado y salario por otro. Entonces, el que paga hoy 9 pesos, porque además consumen 100 kilowatts mensuales en Cuba las personas de menos ingresos. Claro. Los que consumen 350 kilowatts, 500 kilowatts mensales, son personas de más ingresos, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, hoy, si estamos hablando de una persona que viva sola y que gane el salario mínimo y consuma 100 kilowatts, paga 9 pesos, pero 9 pesos de 225 pesos es el 4%. Y es verdad que mañana va a pagar 40 pesos, pero va a pagar 40 pesos con un salario mínimo de 2.100, y eso es el 1,9%. En los grupos de menos ingresos pierde la participación del gasto en electricidad comparado con el salario que se paga. Yo creo que esos son razonamientos que tenemos que seguir haciendo. Y hoy una persona dijo, fíjate qué interesante, una persona dijo, yo consumo 500 kilowatts y por los 500 kilowatts yo pago 459 pesos con la tarifa actual y con la nueva pago 2.267. Eso es verdad, pero 500 kilowatts bastante. Y después dijo, y yo gano 425 pesos. Y voy a ganar 3.585 por la escala de la ministra. Por tanto, si la electricidad me va a costar 2.267 y voy a ganar 3.585, es muy grande lo que tengo que coger de mi ingreso para pagar la electricidad. Y eso es verdad. Pero yo preguntara, si hoy gana 425 pesos, ¿cómo puede pagar 459 pesos de electricidad? Entonces, esos son los cálculos. Evidentemente, yo creo que no haya ninguna mala intención, pero no se puede comparar con mi salario.
En mi núcleo familiar hay un ingreso familiar. Exacto. Y hay que compararlo con el ingreso. Ingreso familiar. Hubo alguien que me dijo, yo pago la electricidad y mi marido paga otras cosas. Y digo, pero cuando ponen el aire acondicionado, los dos cogen el mismo frío. Entonces, nosotros, por favor, entender que el costo de la electricidad es alto, que los de menos ingresos proporcionalmente quedan mejor sin tener duda. El 50% de la factura la paga el presupuesto del Estado y seguiremos dando elementos sobre la tarifa de electricidad en la medida que haga falta. Sí, seguro, es un elemento importante. Bueno, Macy, nos quedan un par de minutos. Sí. Quizás la forma de gestión no estatal, el tema de los precios, que creo que es algo de lo que está hoy con más tensión en la calle, ¿no? Sí, muy rápido, porque también vamos a tener oportunidad de hablar de esos temas, pero yo creo importante, primero antes de entrar, tengo que decir algo, porque nosotros tenemos un país con una dinámica demográfica que tiende al envejecimiento, tenemos muchas personas de nuestra tercera edad, y no puedo dejar de recalcar también como una de las protecciones que se mantienen, y sobre todo a nuestros enfermos como parte de ese sistema de salud gratis, el subsidio que se da y la centralización y el mantenimiento de los mismos precios a los medicamentos controlados y sus complementarios. Es decir, toda aquella persona que tiene una enfermedad que está dentro del cuadro de medicamentos controlados, estos medicamentos se mantienen también al mismo precio. Estamos hablando de que vamos a hacer un ordenamiento monetario en condiciones muy complejas, en condiciones difíciles, pero donde mantenemos, Randy, las conquistas de la revolución, donde seguimos poniendo al hombre en el centro de atención, donde nuestros niños siguen siendo importantes, donde nuestros ancianos siguen siendo importantes, donde nuestros trabajadores toman ahora mayor relevancia porque van a sentir que su participación va a ir más directa a esa utilidad que tienen que generar para que no solo sea a favor del país, a favor del proyecto del país que queremos, sino también para ingresos propios y es de su familia. Por tanto, es un proceso que también está caracterizado por esos principios, pero es un proceso que también va a combatir, por supuesto, lo que no deseamos. Y no deseamos que los precios crezcan más allá del diseño. Y muchos, sobre todo en los precios injustificados y que crezcan desmedidamente convirtiéndose en precios abusivos y especulativos. El combate no va a empezar el 1 de enero. El enfrentamiento a esos precios con medidas que lamentablemente algunas de ellas tienen que ser administrativas porque prácticamente el diseño de la justificación de ese precio se ha adelantado, ya comenzó e implementaremos un grupo de medidas regulatorias para mantener estos precios en donde deben estar, sin perjuicio de reconocer el real incremento de los precios como parte también del efecto. Pero no se va a permitir y va también el pueblo a combatir y de hecho ya lo está haciendo a través de su participación en estos controles.